Hola profesoras, compañeros pesados, amigas entrañables, edificios deprimentes, colaciones, cimarras, aburrimiento, hacinamiento, baños cerdos y largas horas. Esto es SAE, Sobreviví a la Escuela, donde pasamos lista a nuestro sistema educativo. Esto es SAE, Sobreviví a la Escuela, con sus conductores, el maestro Sebastián Tejos y yo, Oscar Waldo, donde entrevistamos a gente más famosa que nosotros y conversamos sobre sus experiencias educativas, su historia, sus visiones. En este capítulo entra al aula Maquinita Orellana, quien tiene tantas medallas como kilos de sobrepeso tengo yo. Es profesora de historia, kickboxer y activista feminista LGBTIQA+. Pese a que tiene una carrera destacable y podría decir uno que su carrera fue como diría, en muy poco tiempo lograste mucho. La fama llegó cuando rechazó la ayuda de don Andrónico Luksic, el famoso empresario y para algunos conocido como uno de los peores criminales ecológicos que tiene Chile. Entonces estamos honrados de tener a Maquinita aquí con nosotros, o Maki Orellana. Hola. Bienvenida Maki al programa. Esto es SAE, Sobreviví a la Escuela. Vamos a hablar sobre tu etapa escolar, desde la básica, la media, la universitaria, a qué te dedicas también en el ámbito de la educación, pero también vamos a hablar sobre tus actividades deportivas y demás. Así que aquí comenzamos con SAE, Sobreviví a la Escuela. Maki, Muchas ¿no, tú nos podrías contar sobre tu etapa en la educación básica? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué profesores recuerdas? ¿Cuáles experiencias son memorables para ti en la educación básica? Después nos pasamos a la media y terminamos con la universitaria. Bacán. Oye, muchas gracias por la invitación. Creo que es un ejercicio de memoria muy interesante hablar no solo de educación como políticas educativas, sino de la escuela. Eh, y yo particularmente, la verdad es que no tengo muy bonitos recuerdos de la escuela. Creo que también el ser una persona disidente y el haber un niño que era bien revoltoso, yo igual era como chiqui, como que contestaba todo, que rebatía todo, entonces los profes y ahora yo pienso que igual por karma soy profe también, para pagar todas las culpas de lo pesado que puede haber sido cuando más chiqui. Estudié en un liceo, en un colegio muy chiquitito, de un barrio de Pedre, en la comuna de Macul, que estaba justo al frente del estadio más bonito del mundo, el estadio de Colo Colo. La razón también por la cual soy tan colocolina es porque viví siempre como frente al cruzaba el estadio, como que mi vida escolar estuvo muy mezclada con la vida de estadio. Eh, y era un colegio muy chiquitito que tenía 4 salas de chicos en la mañana y de quinto a octavo en la tarde. Éramos 25, 30 estudiantes por curso, todos nos conocíamos, todos éramos del mismo barrio, entonces era un espacio igual bien protegido. Eh, Me acuerdo harto de mis profes ahí, sobre todo como del segundo ciclo de la educación básica, más que nada como estos profes que igual van marcando un poco como las reflexiones políticas. Me acuerdo ahí de mis profes de historia que siempre fueron como guiando un poco eso, del director también, el director me tenía harta buena y me salvaba de todas porque yo me mandaba harta embarrada en el colegio, igual era bien desordenada y como decía, era como bien buena para estar reclamando todo, como que no se me iba ni una, todo lo peleaba, entonces
habían varios profes que no me querían tanto, o al menos, no sé si como un tema de cariño, pero como que les incomodaba un poco mi presencia también. Yo era bien preguntones, estaba siempre como cuestionando, entonces por ahí y molestaba un poco. Y creo que eso también, porque claro, como me leían como una mujer, no era muy común que hubiesen mujeres o niñas que tuvieran harta personalidad, pues generalmente pasaba que eran más los varones los que hacían, los que se veían más, los que hablaban más, y bueno, yo siempre fui peleando un poquito esas cosas. Sí, bueno, Buena. eh, la alternativa a eso básicamente son dos cosas, o peca uno de sobreexponerse o tienes que quedarte calladita, se ve más bonita. Exacto. Entonces, claro, pues, es obvio, es como, y Más el tiempo que peleando. estudiamos nosotros, Maki, que el tiempo que estudiamos nosotros los profesores eran casi transmisores de la información solamente. Era muy Claro, poca la participación que se solicitaba de los estudiantes. y de Siempre los aprender estudiantes de tenían que estar memoria. sentados. Sí. Exactamente, memorización, memorización. Y el profesor mantenía un relato y él era el amo y dueño de la verdad. Y eran tiempos duros para la educación, po. También estaban los profes, como grabábamos ya con el Diego, que pegaban sus charchazos, tiraban las Sí. patillas, O golpeaban las un cosas, también porrón. pasaba mucho eso, como de golpear la mesa y tener esta como lógica muy de jerarquía, de que la última palabra siempre la tenían los adultos, y la verdad es que a mí eso, esa lógica súper adultocentrógena que había en las salas de clase, eh, a mí me molestaba harto, entonces como que estoy peleando un poco. De hecho, me gané como el apodo de defensora de los pobres desde chica. Me decían eso, ah, ya, la defensora de los pobres, o me decían que yo iba a ser abogada, porque siempre estaba como peleando, La, la, Bueno, la resentida. resentida, así eso. Bueno, cuando le di, lo que más me dijeron fue que era resentida. jeje. Eh, ¿Cómo sopesabas todo eso? ¿Cuál era, qué hacías tú como para... Porque tú esta imagen también, yo creo que la tenías presente en ti misma de darte cuenta de que tú eras diferente a los demás, po. Sí, igual yo creo que recién en la media como que lo pude entender un poquito más, porque siento que en el colegio en el que estudié en la básica era tan pequeño que era como difícil pensar como en, no sé, en formas como de organizar ese descontento. Éramos súper pocas personas, pues. En cambio, yo pasé, terminé el octavo ahí y a primero medio me fui al internado de niñas, que tiene como 1.500 estudiantes, tiene una matrícula gigante. Wow. Me acuerdo que los cursos iban de la A hasta como la M, entonces eran y yo me acuerdo de ahí, claro, yo pasé de ser la más chora de mi curso en básica a ser internado en la media, porque yo venía de una escuela pues, donde todos me conocían, donde era así súper tranquilo, pues, ¿cachai? Y me fui a ese liceo que era súper grande, donde nadie te cachaba, donde también jerárquico, un internado de puras mujeres, donde había mucha lesbódica también y donde había mucha violencia entre compañeras también, como que Ujú. recuerdo que ahí aprendí a pelear, de hecho, ahí aprendí a pelear porque claro, me pegaron un par de veces, no sabía pelear, era chora como de palabra nomás, pues siempre mis discusiones habían sido como de palabra. Y ahí aprendí a pelear, pues porque me tuve que defender. No. Es súper el mundo del internado. A mí me lo relató mi profesor de tesis, Juan Mancilla, en la Universidad Católica de Temuco. Es totalmente diferente al mundo que tiene el estudiante que llega a su casa. Es Sí, otro ambiente, es otro mundo, se genera otra atmósfera en el cual, como mencionas tú, hay que aprender a sobrevivir. En el sí, internado se aprende a sobrevivir con los códigos que tiene el internado. claro. Y también las relaciones que hay como con los adultos y las adultas que están a cargo de esos espacios también es súper violenta, como que se replican hartas formas como de maltrato, porque bueno, yo no estaba internada, yo volví a mi casa, existían como las dos modalidades en el liceo,
pero sí tenía muchas compañeras que ni siquiera podían volver el fin de semana a sus casas porque eran de tan lejos. Tenía compañeras que eran de la isla de Pascua, no se iban a ir todos los fines de semana a la isla de Pascua. Entonces, como que se da una suerte como de abandono que igual es aprovechada por algunos adultos para ejercer violencia, para ejercer maltrato. Yo creo que recién ahí entendí también como ciertas rudezas del mundo, como estando en ese liceo. Y claro, pues ahí ya organicé más cosas, como que me acuerdo de cuando yo estuve en el liceo, paré el CIMSE. Yo nunca he dado el CIMSE, porque el año que me tocaba dar el CIMSE, eh, lo hice, si siempre fui revoltosa, el año que me tocaba dar el La CIMSE, maquinita chanfró. sí, pero así ya, nos tocaba dar el CIMSE y viste que te hacen llenar como una ficha como de tu Sí. situación económica y te lo mandan a Ujú. tus cuidadores y tú lo tenés que devolver sellado al otro día y tenés que pasárselos sellados a quienes toman el CIMSE para que el colegio no intervenga. Ya la cosa es que yo me di Sí. cuenta de que los sobres no habían sido abiertos y paré el CIMSE con otras compañeras, no sé qué, ya llegó la radio, quedó la mansa embarrada en el colegio, a mí me habían echado, como me habían cancelado la matrícula para el año siguiente, y ahí me ofrecieron que a cambio de quedarme callada, me continuaban la matrícula, como todo un show Qué así, hermoso. sí, hermoso. Porque, claro, por lo que había hecho el liceo era grave igual. Yo creo que si hubiese habido más redes sociales en ese tiempo, esto fue a ver, fue cuando yo estaba en segundo medio, en el 2003, no Ujú. había redes sociales, entonces Claro. no fue tan revuelo, ¿cachai? Pero igual es grave que un liceo tome documentos públicos y los manipule como para recibir más dinero. Exacto. Entonces fue súper heavy, obviamente. Bueno, yo llegué y creo que alcancé a estar como 2 meses sin estar condicional en ese colegio, porque entre que me pegaban, después de que yo pegaba de vuelta, y entre que me mandaban a quemar, como que me pasaba que, por ejemplo, no sé, me acuerdo que una vez pateé una pelota y la pelota salió un vendaval, como que me pasaban puras tonteras así como, pero de puro y como hiperkinético, de que siempre como de moverme mucho y todo. Así que ahí recién, como en ese liceo, creo que pude como entender también, como les decía, eh, lo que era como el mundo como un poquito más en grande, como que siento que igual de más chiqui estuve, eh, no estaba en un liceo cuico ni nada, era un liceo de barrio así bien Mm. clase media, pero igual era una burbuja súper pequeña, po. Entonces haberme ido a un liceo público donde muchas de las personas estábamos ahí porque por pagar, me acuerdo que en ese tiempo la mensualidad salía 30 lucas, pero a ti te daban desayuno, almuerzo y 11. Y a mí me pusieron en el liceo por eso, porque nosotros estábamos pasando por una situación económica súper compleja. Entonces mi mamá se aseguraba que yo comiera bien y que estudiara igual en un liceo que era bueno. Me echaron, sí, del liceo, así que no me duró mucho la situación. Después me fui al liceo 7 mixto, que ahora es como un liceo más o menos piola, y en ese tiempo era brígido, así que me acuerdo que mis compañeros igual estaban siempre pasando como por situaciones súper heavy, había harta violencia también al interior del liceo, y ahí también teníamos un colectivo. Tuvimos harto tiempo en toma también porque teníamos un director que se llamaba Pirincho, que se robaba todo, pues llegábamos al liceo y estaba todo lleno de copete, hacía fiestas en el liceo, ocupaba la plata a puro tomar, era un caballero así súper alcohólico, y habíamos reclamado harto en la municipalidad. En ese tiempo estaba Sabat en la municipalidad de Ñuñoa, que ni nos Oh, pescaba, se no. acuerdan de Sabat, pero era un alcalde súper nefasto, pues. Sí, Eh, pura inmobiliaria. Claro, pues, y no estaban ahí, nosotros éramos como un grupo de cabros chicos pobres, le importábamos menos todavía que el resto de las personas, pues entonces ahí estuvimos harto tiempo peleando hasta que logramos que se fuera el director, pues. Creo que fuimos viendo como en la escuela y ahí en la media, sobre todo en los últimos 2 años que hice en el Liceo 7, me empecé a interesar harto como por la pedagogía, empecé a hacer, ahí me acuerdo que tenía una profe, que era mi profe de historia, que me tenía como su ayudante.
entonces yo iba a su casa, le ayudaba a preparar clases, estudiaba, como que me apañó caleta ella, pues y ella porque yo quería estudiar Derecho de tanto que me habían dicho en algún momento, pues, y ella me decía pues, que yo era una muy buena profe, que tenía mucha vocación también y muchas aptitudes pedagógicas. Así que por ahí cambiando, y me acuerdo que tenía dos profes de historia, pues, el Omar y que pues, siempre se me olvida el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo hasta dónde vivía y todo, pero no me acuerdo. Y el Omar era súper facho, quizás por eso me acuerdo de su nombre, y la otra era del colectivo y del común, como yo tenía la mención de humanidades. Entonces tenía como un profe súper facho y una profe súper, no era entonces tenía como esos dos contrastes del cómo ver la historia que eran igual en la escuela, pues. Igual lo que O sea, estás contando ahora hace harto sentido con tu biografía, porque tú lo uno harto con por qué tú decidiste después dedicarte al kickboxing, porque estás comprendiendo en esta etapa de la adolescencia cuáles son las dinámicas del mundo que te rodea, cuál es tu rol dentro de ese mundo, eh, completamente jerarquizado y imagínate la segmentación, un curso que tiene hasta LM, o sea, también ahí la discriminación sistematizada de una forma brutal, po. Entonces es un desarrollo Sí. entendible que hayas terminado con una decisión, po. Cuéntanos cómo llegaste a eso. Sí, y también ahí para terminar la idea de la escuela, como Mm. que en los dos liceos, bueno, en el liceo, en el internado donde yo estudié, era un liceo bueno, como los tienden a catalogar dentro como de sus rendimientos SIMSE, PSU, ¿cierto? Que son estas formas como súper estandarizadas de medir cuándo un liceo es bueno o no. Y el liceo 7 donde yo terminé la escuela, era un liceo malo, pues. Como, me acuerdo mucho, por ejemplo, que yo tenía profes que llegaban ¿cómo se llama esto cuando así como pruebas PSU antes? Como, ay, eh, la prueba de ensayo, los ensayos de sí, PSU. la prueba de ensayo, eso, cuando llegaban como Ujú. las pruebas de ensayo y decía, los tomaba, mi profe jefe hacía eso, mi profe de matemáticas. Decía, hoy día nos toca prueba de ensayo, no sé, ya de ciencia, pero no las vamos a hacer porque ninguno de ustedes tiene aptitudes para entrar a la universidad y los botaba a la basura. Como que yo No. entonces encuentro que eso era como un nivel de violencia así tan brígido. Y claro, pues yo tenía compañeros que se habían tenido que retirar de la escuela porque eran adictos a la pasta base, porque habían estado presos, como una situación escolar compleja, pues, y además tenía ahí un montón de profes que no creían en ti. Entonces, para mí como Cero profe expectativa. también, cero expectativas, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces, mis decisiones de vida, tanto el dedicarme a la pedagogía como al deporte y con ello también a la pedagogía desde la autodefensa, han sido también ser esa persona adulta que de repente las niñas o las juventudes necesitan, que es alguien que te ponga fichas, pues como que finalmente es eso, pues como me acuerdo mucho de esta serie que obviamente está súper mencionada en temas de educación, pero que me parece que grafica muy bien eso, que es la del reemplazante, de ser ese profe Charlie, ¿no? Como que te Ujú. pone fichas, porque en el fondo pelea contigo y que no pasa por alto las injusticias también que está ahí, que podía estar viviendo en tu casa, en la escuela, en el mundo, y que algo más que el sueldo o el dinero o las problemáticas que puede tener él como profe, porque profe, obviamente nos enfrentamos a un montón de dificultades a propósito de ese mismo sistema, ¿no? Entonces, creo que por ahí también como la pelea, la lucha ha sido algo que ha sido en mi vida, pues desde distintos lugares, ya sea desde lo que yo puedo hacer en la sala de trabajé muchos años en un programa muy bonito que es de acompañamiento a estudiantes en situaciones de vulneración. Y ahí, claro, pues se pelea todo el día, pues todo el día peleábamos como por oportunidades, por reconocimientos, por valoraciones, por derechos, pues estar peleando por derechos es una tontera, pues si los derechos son cosas que no se debiesen pelear, pues, existen ahí porque uno existe, pues. Pero
ese programa Sin PASE, embargo, en un yo país como siempre, ese, ese programa PASE yo siempre lo consideraba como el premio consuelo para los que no pueden pagar la universidad o porque académicamente de repente no tienen las competencias, no tienen los conocimientos, dado que estas pruebas son súper contenidistas, las de selección claro. antiguamente, le daban la posibilidad a los que realmente tenían eso de que se la iban a poder en la universidad, pero no se la iban a poder con el proceso de selección. Claro, porque Entonces el PASE, finalmente lo que hacen dale. este tipo de programas que son lo mismo que hacen los propedéuticos, que yo creo que es la forma en la que se debiese seguir también en el cambio en los sistemas de selección en Chile, es pensar que es la trayectoria académica la que debiese hablar de cuáles son tus aptitudes o competencias para terminar una carrera, porque finalmente sabemos que la PSU no hace eso, pues hay muchas personas a las que les va muy bien en la PSU y les va muy mal en la universidad, o al revés, Ujú. personas a las que le va muy mal en la PSU y muy bien en la universidad. Entonces, el PASE hacía un poco eso, reconocía un poco la trayectoria de estudiantes, lo hace todavía, y dice, bueno, si este cabre le fue bien los 4 años de enseñanza media y participó y fue a la escuela, como por qué no va a poder entrar a la universidad. Entonces creo que ahí es importante igual como ir cambiando un poco como los focos. Sí, desde el liceo donde yo hice clase, siempre me tocaba que los cabros más humildes, los más calladitos, los que nunca hacían nada y que también eran los más mateos, siempre les tocaba esta complejidad que por el hecho de ser vulnerables, sus papás se sacaban la cresta trabajando, de repente era su mamá nomás o criado con la abuelita, Mm. veían esta oportunidad de la educación superior súper lejana, pues casi imposible. Y el pase llegó como a equilibrar eso, a como ayudar a hacer como el trampolín para saltar todas las barreras burocráticas que pone el sistema para el ingreso a la universidad. Pues el pase llegó a salvar a muchos cabros, muchos Sí, cabros. caleta. Y el pase nace de una situación que es brutal, y es que en el año 2014, 0%, ninguna persona de Ujú, estudiantes de liceos públicos saca más de 500 puntos. Sí, exacto. Entonces, si tú hablas de un sistema educativo estatal, cierto, público, y un sistema de selección que tiene esos resultados, o sea, yo creo que en ese mismo año se debió haber acabado la PSU, no haber generado Ujú. solo el pase, ¿cachai? Como claramente no está funcionando ese. Entonces, creo que por ahí también fui adquiriendo hartas herramientas para trabajar, para conocer las realidades. En algún momento estuvimos a cargo de liceos de la región metropolitana, entonces también me tocaba trabajar de repente en un liceo y en otro en Puente Alto. Y también te das cuenta de que las vulneraciones chiquis son tan distintas, como no son las mismas que se viven en Batuco, Isla de Maipo, o de repente cuando trabajábamos con otros pases en el liceo de Coliumo, acá en la octava, que las que se pueden vivir en una comuna tan grande como Puente Alto, por ejemplo. O vivir en la capital o no. Creo que ahí la Sí. educación da cuenta como de realidades súper diversas. Y también habla del desgaste que tienen muchos profesores que siguen estando en la educación, por ejemplo, con 60 años, con 65 años, de repente con más porque no se pueden retirar, porque no están los cupos para que se retiren, no llegan sus incentivos y están ahí dando la pelea, pero ya no se está entregando una educación de calidad. Con esto tampoco digo que los profesores jóvenes son los que tienen que tomar esto o lo hacen mejor, pero la calidad en la educación de repente no se asegura por muchos factores. Uno, Claro, quizás sea uno de los que mencionaste tú, la masificación en la escuela. Tanto estudiantes por sala de clase. ¿Cómo es posible que en Chile sea legal, porque es legal, el tema de que existan hasta 45 estudiantes por sala, si es que no más? y a veces Entonces, más, sí, a veces 50. no, eso, exacto, eso entonces, ¿cómo se puede justamente, garantizar Y a disculpa, cargo de una una sola educación? persona. Ahora, por Es, ejemplo, creo que ha sido brutal a propósito de estos 2 años de pandemia. O sea, fue brutal la pandemia ya de exigirle a profes que hacían eso de manera presencial, que lo pudieran hacer de manera virtual de un día para otro. Y que cuando ya le agarramos el ritmo a ser profe virtual, bueno, de vuelta a la presencialidad. Y no sé, por ejemplo,
personas que hoy día son profes de estudiantes que nunca estuvieron en la escuela, como el tercero básico de este año. El tercero básico de este año nunca estuvo en la escuela, o sea, llegó a tercero básico, muchos sin saber escribir, sin saber sumar, y tenías un profe con 40, 45 estudiantes básicos, muchos de ellos con las competencias de primer básico, si es que, porque no tuvieron segundo, y haciéndose cargo solos, po, como, ya, pues, a los cabros chicos, ¿cachai? Y en algunos casos ni Está siquiera los brutal. profes que hicieron clase durante la pandemia, porque como en Chile la continuidad no está garantizada, sino que te contratan de un año para otro, ¿cachai? Soy un verdadero temporero de la educación. De repente llega un profe que nadie conoció a hacer clases presenciales porque no fue el mismo que tuvo clases online. O clases de Exacto. emergencia, así lo llamamos nosotros con Oscar en otra Sí. entrevista que tuvimos sobre convivencia escolar, de que no se entregó una educación online o una educación remota, se improvisó un tipo de educación, que fue una educación de emergencia que se trató de entregar, pero Lo nunca que tuvo fuera una... nomás. Exactamente, y cada colegio veía que era lo que hacía, repartían guías cada 15 días, Y muchas otros veces cada trataban profe. de... Exactamente, Claro. mucho tuvo que ver el profesorado más que los directivos, Sí. más De que las repente, personas que estaban en los DAEM, porque los profes fueron los que sustentaron un sistema educativo durante la pandemia. Aquí si los directivos quieren tirarse flores, yo les digo en la cara no, que muy pocos se lo No merecen. ayudaron ¿Para en qué hablar de los nada DAEM? casi. Los DAEM tampoco no coordinaron nada, nunca entregaron... Lo máximo que hicieron fue materiales. entregar alcohol gel y toallita húmeda y cloro para limpiar y esas cosas, pero del resto, el profe de su casa, con su computador, con su Con su internet, auto. ellos fueron los verdaderos héroes. Claro, si muchos profes pescaban el auto y iban a repartir guías ellos, o consiguiéndose chip con internet para que los chiquis pudieran estar en clase, o conectándose a las 12 de la noche a clases porque era la hora en que los papás soltaban el celular después de sus jornadas de trabajo para que Exacto. los niños pudieran estar en clase. Entonces, habían profes que estaban en clase desde las 7 de la mañana a las 2 de la mañana, realmente, como para Y todos. sábados y Como... domingos y WhatsApp full completo y todo eso. Y ahora están exigiendo un poco lo mismo. Y los papás, las familias también, los cuidadores, quieren que el profe con ambas cosas, ¿no? Como tener esta presencialidad de hacerse cargo de revisar cuadernos, de pasar materia, de hacer pruebas, pero al mismo tiempo que les estén mandando todo por WhatsApp, porque también un poco a eso. Y siento que hay muy poca empatía ahí también de eso, como de hablarle a los profes el domingo a las 9 de la mañana, ¿cachai? Como un montón de cosas que antes no ocurrían. Y que con el tiempo lamentablemente se han ido normalizando un poco. Porque la presencialidad nunca solicitaban el WhatsApp del profesor y tampoco tenían un contacto tan estrecho. Pero con este tema de la pandemia, como se aceleró la conectividad y el profe tenía que hacerlas todas, Y se desdibujó la jornada laboral, pues finalmente está ahí disponible totalmente. realmente todo el día, pues no solo los profes, creo que eso le pasó a muchas personas. ¿Se acuerdan Totalmente. cuando hicieron dentro de todos los experimentos, uno de los experimentos que hicieron fue que tenían que hacer los profesores al mismo tiempo una clase presencial y otra, Las híbridas. oye, El sistema híbrido. es más grande. Lo que pasa es que en el papel, Oscar, eso funciona de maravilla. En el Sí. papel, en la planificación de cualquier directivo, esa era la solución perfecta a todos los achaques que se estaban llevando en la pandemia. Pero en la realidad, el que lo tiene que hacer es imposible. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? El estudiante que está en la sala a lo mejor tiene hambre, mientras que el estudiante que está en la casa está tomando desayuno. El Claro. cabro que está en la sala tiene frío, mientras que el que está en la casa a lo mejor ni siquiera se levantó de su cama y está con el teléfono con la cámara apagada. Y así puedo seguir con un largo, etcétera. Entonces las condiciones son súper distintas. Son distintas y también tenéis como liceos con distintas condiciones, como por un lado tenéis un profe que tiene un televisor colgado del techo donde aparece todo el Zoom con todas las niñas viendo lo que pasa en la sala de clases, viendo toda la sala de clases de manera como panorámica, mientras sus compañeros también les ven a través de la pantalla y tienen como un acceso a una clase online bien hecha.
Y otros que son profes que están con su mismo celular tratando de proyectar la clase al mismo tiempo que pescan a los chiquis que están dentro. Y metodológicamente también es muy complejo tener esa hibridez, ¿cierto? Porque es distinto hacer clases online que hacer clases presenciales, porque requiere didácticas distintas, po, y eso yo creo que a quien se le ocurrió también estaba pensando quizás en qué colegio y quizás en qué condiciones también. Es que también Exactamente. entendamos que son medios distintos. Son medios distintos, entonces uno no puede tener la misma persona al mismo tiempo estar comunicándose en dos medios distintos, porque cada medio tiene su forma y su lenguaje. Exactamente. El que lo hizo fue Exactamente. simplemente un ingeniero comercial. que- Claro, que en ese tiempo esos eran los que comandaban el Ministerio de Educación, abogados, economistas e ingenieros comerciales. Exacto, sí. Son personas que nunca han pisado una sala de clase y que si han pisado salas de clase son salas de clase de colegios que representan como una forma muy, muy, muy aislada de cómo se hace educación en Chile. Que no han pasado, por Totalmente. ejemplo, a los liceos de regiones, que durante el invierno se llueven, o que los chiquis llegan con frío, o que llegan mojados, como por la lluvia. Yo ahora que vivo acá en Conce he vivido esa realidad súper de cerca, como estar mojado, llegar mojado a la sala de clase y no tener un espacio para secar, entonces estáis mojado todo el día. Pues ¿cuánto duraron los niños sin enfermarse? Exacto. Exacto. Y no digamos que la infraestructura de la escolaridad chilena, de las escuelas, tienen un sistema de que se pueden calefaccionar, de Nada. que No, y no aparte que existe tenían eso. que estar con las ventanas abiertas, pues acuérdense que al principio era exigencia. Para poder ventilar más Ajá, encima. Entonces, ahí tú veis que son decisiones tomadas por personas que están detrás de escritorio y que no tienen un ápice de idea de qué es lo que ocurre dentro de la escuela. La escuela es sí, un organismo totalmente aparte. En sus mentes funcionará súper bien, po, pero en la claro. realidad es súper complejo. Igual yo encuentro que el tema de cómo se prioriza la motivación o los factores mínimos para que alguien esté cómodo, tiene que ver también con que algo que dijo la Maki ya anteriormente, que hay como un adultocentrismo. Se ve Ujú. al niño y al joven como no adulto, como alguien que sería inferior al adulto, entonces tiene que aguantarse porque eso lo va a formar y de alguna forma se busca la adaptación, pero a puras cosas negativas, como una adaptación negativa Sí, siempre, no es una que adaptación finalmente integral. el adultocentrismo también tiene esa las infancias y las juventudes están en un tiempo de prueba, que, o sea, como en un tiempo que no es importante, ¿cierto? Como tú estás ahí preparándote para lo de después, no porque sea importante como lo que estás haciendo en ese momento. Estás en la escuela preparándote para cuando estés en la universidad y en la universidad te estás preparando para cuando seas trabajador y puedas ser productivo, como esa lógica también muy enlazada al capitalismo de esos tiempos que nunca son como importantes en sí mismos. Entonces, cómo estudias o en qué condiciones estudias o cómo te sientes al estudiar pasa súper a segundo plano, porque no es importante que estés estudiando particularmente, sino lo que vas a hacer después. Claro, Exacto. como Exacto. A mí añorando me esa pasaba época eso. donde los niños trabajaban y eran Claro, útiles. Sí. claro. A mí me Y la pasaba eso de razón por la repente. cual, no, decía que la razón por la cual también costó tanto la escolarización obligatoria en la década del que muchos papás decían como que qué sentido tiene mandar a las crías a estudiar si pueden. Ujú. Sí. Oye, Maki, o me pegué yo o no me escuchan. Yo les escucho. Te escucho. Ah, ya, como hubo un silencio sepulcral. Maki, pasando también de lo que estamos conversando sobre los entornos escolares y los fenómenos de violencia que se vivieron a fines de 2021 y ahora a principios de 2022. Sobre todo con este marcado, por ejemplo, en el Paseo Bandera en Santiago, cabros peleando con guantes de box, Sí. un ring improvisado, un auditorio gigante de estudiantes impulsando esto, incluso un estudiante haciendo de referee. ¿Qué impresión te da a ti del sistema, la sociedad y los escolares que realizan este tipo de prácticas?
Uy, yo creo que ahí se cruzan hartas cosas que son importantes como para mirar este fenómeno como desde distintas aristas, ¿no? Por un lado, siento que hay una lógica muy de quién es más choro, que pasa como en los liceos entre varones, a propósito de la masculinidad hegemónica, ¿cierto? De la Ujú. valentía, de quién pega más, de quién es más fuerte, que pasa en los colegios de mujeres también bajo la lógica también de la misoginia, de odiar a otras mujeres y también la choreza, muy mediada también como por esta forma como de la pobla, ¿cierto? Entre más chora, más respetada, entonces si hay que pelear, se pelea nomás, pues si así se resuelven las cosas. Creo que hay un poco de eso también. Por otro lado, también hay falta de conocimiento respecto a lo deportivo, como que también creo que con los deportes de contacto pasa mucho a menospreciar por ser deportes violentos, como los catalogan muchas personas, porque los prácticos, como si hacer boxeo, kickboxing, muay thai, karate o cualquier otro deporte fuese igual que pescarse a combos en la calle. Y creo que ahí es muy importante hacer la diferencia, como deporte es deporte y hay muchos tipos de deporte. A ti te pueden gustar algunos deportes y otros no. O sea, yo hay unos deportes que no los practicaría jamás porque me parecen, no sé si fomes, pero no son para mi tipo de persona o para lo que a mí me gusta hacer, y otros que me parecen entretenidísimos, como pescarse a combos, que a otras personas le parecerá una locura, ¿cachai? Como... Entonces creo que es muy importante también como esa educación deportiva respecto de que hay deportes que tienen riesgos, bueno, que van teniendo como ciertos impactos en el cuerpo, todos los deportes lo tienen, pero que tienen reglas, ¿cierto? Espacios, que tienen cuidados, que tienen momentos en los que ya una pelea de box no puede ocurrir en la calle con personas que no están formadas. No cualquier persona puede arbitrar una pelea de box o de kickboxing. Nosotros, yo igual tengo formación como árbitra y como árbitras son súper responsables porque finalmente la cargo de la integridad física de las personas que están compitiendo es el árbitro, no es la esquina, no son los jueces, es la persona que está arriba. Y es finalmente quien tiene la responsabilidad de que las personas se puedan bajar caminando, ojalá, que es la idea, ¿cierto? Entonces, que cualquier persona vaya y arbitre una pelea es una irresponsabilidad sobre las competencias. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, 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 Sí. sí, se Y escucha bien. también, bacán, y también creo que por ahí se cruza otra cosa que es muy relevante, que tiene que ver como con los espacios de esparcimiento que hay en la escuela, y Ujú. aquí me devuelvo un poco a algo que acabo de mencionar también, que tiene que ver con esta lógica de la escuela como preuniversitario, ¿cierto? La claro. escuela como un espacio que no es importante en sí mismo, que no tiene como conocimientos que son importantes para la hora, sino que son importantes para después. Entonces, antes era solo la media, pero ahora creo que ya desde séptimo en adelante te empiezan a hablar de la PAES ahora o de la PSU en su momento. Entonces, todo lo que tú haces durante 4 o 6 años es para esa prueba que dura 1 hora y media. Si la sumamos son cuatro pruebas, son como 8 horas. 6 años de tu vida para 8 horas. Y luego Ujú. 8 horas para 4 o 5 o 6 años más de tu vida. Entonces, creo que esa presión de estar haciendo cosas siempre para un futuro que parece lejano y que no tiene sentido tampoco las cosas, como hacer por disfrute, por ejemplo, como me pregunto, por ejemplo, el lugar que tiene el placer en la escuela, cuál de las cosas que hay en la escuela hacemos como solo por goce, solo por placer, solo porque son divertidas, como si jugar o pasarlo bien no fuese algo importante para los seres humanos, como, y aquí no solo para las infancias y las juventudes, debiésemos disfrutar también como los espacios del trabajo, ¿no? Eh, y creo que por ahí también hay mucho de eso, o sea, la educación física, el arte, la filosofía y todo lo que no es ramo PSU está cada vez achicándose más y siendo Ujú. cada vez más algo como que hacemos como por cumplir nomás, y no porque, oye, hay chiquis a los que les gusta la filosofía, hay chiquis a los que
les gusta y disfrutan hacer educación física y aprender. No sé, acá por ejemplo yo tengo compañeros de entrenamiento que son profes de halterofilia, de levantamiento de pesas olímpico en escuela, y los cabros la pasan, pero increíble. O sea, imagínate terminar de hacer clase, ya tuviste historia, matemática, inglés, termináis, almorzáis y te vais a levantar pesas. Hoy yo lo encuentro así como un sueño. A mí me hubiese pasado eso en la escuela, ¿cachai? Como que no sea como esa educación física donde los varones juegan a la pelota y las niñas nos paseamos por otros lados nomás. Entonces creo que también hay una deuda muy importante respecto como al lugar de la entretención y del goce y de lo no productivo dentro de la escuela. Y creo que estas cosas también tienen que ver con eso. O sea, los chiquis también quieren hacer cosas que les llama la atención y entonces, ¿por qué no les ponen un taller de boxeo en la escuela? Quería hacer clase al Falta de colegio que me dijo. infraestructura, quizás por la falta de infraestructura, Ni siquiera que hacer solamente clases de tienen una boxeo cancha. yo he hecho clases en un parque, ¿cachai? Es falta de voluntad finalmente, porque ya, si tú querías olímpico, competitivo, kickboxing competitivo, claro, necesitáis más implementos. Pero para entrenar deporte, para aprender los fundamentos, lo básico de una disciplina, podía entrenar con el puro cuerpo y chao, ¿cachai? Como Ujú. se podría hacer también. Sí, hay un tema Eh, ahí que también, como que todo lo que tú estás diciendo, yo lo hago un correlato con el tema de qué es lo que te exigen a ti cuando uno entra al mundo laboral. Y me acuerdo que circuló en las redes sociales que salía en un aviso de un trabajo inmune al estrés. Claro. sí, sí lo leí. Entonces, al final, es como que si uno está desde chico al final acostumbrándose a un estrés constante, para después ser una máquina que tolera el estrés, porque si uno no tiene Claro. ese entrenamiento desde antes, pasa que te rebelas, po. Te rebelas contra exigencias que al final tienen que ver más con dominación que con la productividad, po, porque uno uno puede ser productivo, e incluso está comprobado que uno es más productivo cuando está pasándolo bien. Claro. Entonces ni siquiera es eso, es Exacto. como una especie de control, así como un, un Foucault malo que anda creando empresas. Claro. Sí, de hecho te ¿Crees, ponen de Maca, repente, perdón, dime. te iba a preguntar si crees que también estamos al debe en la formación de profesores para que puedan impartir este tipo de disciplina? Que el profesor de educación física pase más de ser el que lo lleva a hacer un deporte como básquetbol, voleibol, fútbol, en este caso a los estudiantes, que pase a tener más competencia y una mejor formación desde la universidad. Me basa que esa pregunta puede ser tramposa en el sentido de delegarle la responsabilidad también como a que los profes y las profes tengan como mayor formación. Y creo que hay también como una deuda de Estado, ¿no? Como el Estado también tiene una deuda en términos como de currículum y en términos como de formación de sus docentes también, por supuesto, porque si cambia el currículum debiese cambiar la formación. Respecto a el rol de la escuela primero, el lugar del deporte o de la relación con el cuerpo en la escuela también, los roles de género dentro de la escuela, porque también no creo que se solucione como poniendo más talleres de deporte, por ejemplo, si finalmente también históricamente sabemos que quienes más acceden al deporte y quienes más tienen posibilidades de hacerlo son los varones cis y heterosexuales. Y eso también se replica en las infancias y en las adolescencias. Entonces, creo que ahí hay hartas cosas que creo que debiesen cambiar. También me pasa, por ejemplo, que el deporte deja fuera a las personas con discapacidad, porque se piensa, yo igual he escrito algunos artículos respecto a eso en algunos libros que han salido como sobre deporte y educación, porque se construye como esta idea como ciertos cuerpos que son aptos para el deporte y otros no. Entonces los cuerpos aptos, leídos como funcionales, son cuerpos de varón principalmente, y ahí pongo el ejemplo de la típica frase que nos dicen a quienes somos mujeres, como de que si hacemos mucho ejercicio vamos a parecer hombres, porque existe esta lógica de pensar de que los músculos o el trabajo físico es algo de varón, ¿ya?
son personas heterosexuales principalmente, entonces creo que se cruzan hartas cosas. La formación en educación física creo que es muy nefasta en Chile, creo que hay muy pocos profes que tienen la formación y la implementación para hacer buenas clases de deporte, sobre todo en los liceos públicos, porque claro, si soy profe de educación física en un liceo de plata, tenéis cuántos talleres, o sea, uno lo ve, yo en el kickboxing lo veo, y hay un montón de personas que hacen kickboxing y que tú decís, ¡ay, qué brígido! Esta persona lleva súper poco entrenando, 2 años, y es súper buena, claro, porque estudió en un liceo donde desde kinder tuvo 7 talleres de deporte, ¿cachai? Entonces, te metías a hacer Sí. cualquier deporte y te sale bien, ¿cachai? Pero en un liceo con no vitamina vegana o de misil, no hay ni cancha, ni gimnasio, ni implementos, ni nada. Entonces tampoco hay mucho que pueda hacer el profe. Y por otro lado, el desgaste también del profe. Creo que ahí se cruzan esas dos cosas. Sí, la falta de políticas públicas respecto al mejoramiento de la infraestructura en las escuelas, yo creo que también es uno de los fenómenos basales para poder cortar esto que mencionas tú, que en los liceos privados, los liceos que son de mayor recursos económicos, siempre van a tener este tipo de formación en desmedro de quienes no. Y Claro. también pasa lo mismo ya cuando son adultos, pues ¿quiénes son las personas que tienen más tiempo y más libertades de ir a los gimnasios, de practicar algún deporte solamente de manera recreacional? Son las personas que en cierta medida ya tienen un futuro asegurado y de repente no necesitan trabajar una jornada completa. Claro. O dos, porque también, ¿cuántas son las personas que van a trabajar de 9 a 5, de 9 a 6 y luego quedan libres? Como Ajá. principalmente las mujeres, por ejemplo, normalmente después de sus jornadas laborales tienen que ir a cumplir labores domésticas que no son remuneradas. Las personas que están precarizadas a veces tienen otro trabajo o tienen traslados de 2 horas ida y 2 horas de vuelta a sus lugares de trabajo. Entonces, claro, saliste a las 6, pero estáis llegando a las 8 o 9 de la noche a tu casa, ¿cachai? ¿Qué actividad física vas a hacer después de eso? Si Exacto. uno llega muerto después de la Claro, micro. llegáis muerto, quería acostarte. Entonces, trabajas, te gastas trabajando finalmente. Es una cuestión brutal. La otra vez veía así como un meme que me quedó tanto dando vuelta porque decía que al final trabajamos un montón de horas para pagar una casa en la que nunca estamos porque estamos siempre trabajando, para pagar la locomoción para ir a trabajar. Entonces, al final trabajamos para pagar el trabajo. Exacto. Qué terrible. Exacto. Qué Y cierto. esa es una de las culturas capitalistas, yo creo que se basa netamente por el sistema capitalista que impera en Chile, porque yo he visto la Claro, experiencia en otros países, por ejemplo en Turquía o acá en Rusia. Acá en Rusia, después de la jornada laboral, la gente va a pescar, la gente va a los parques, porque las jornadas tampoco son tan extensas. Pero claro, la cultura europea cree que después del trabajo hay vida y la claro. desarrolla. No pasa en Chile por las condiciones que tú decís, pues, Maca. Por Sí, pues ejemplo, no, acá no pasa. en los traslados que te tenés que de repente recorrer 4 comunas para llegar al lugar de tu trabajo y después de vuelta para tu casa, y son 2 horas en la micro o es 1 hora en el metro, más otra hora más en la micro. Es brutal, es brutal y ese sistema se ha asimilado lamentablemente en Chile en la normalidad. Claro, se cree que eso es lo que debe ser. El deber ser es lo que estamos viviendo. Y para allá Exacto, y es lo apuntamos. correcto y es lo que permite como la productividad, etcétera. Oye, Maki, y en tu experiencia de la mano del deporte, ¿a ti te ha pasado la cuenta en alguna vez que tú tienes que trabajar y esforzarte mucho y aparte de eso, entrenar para poder competir, para poder desarrollar tu deporte? Sí, bueno, yo hasta ahora que estoy cerrando mi relación laboral en el espacio donde estaba, yo trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y después de eso me iba a entrenar. Entonces entrenaba entre las 6:30 y las 11 de la noche, los fines de semana y a veces en periodos de competencia. Antes de irme a trabajar me iba a entrenar, entonces, claro, pues no tenía más vida. Pues. Aparte de que el rendimiento deportivo, por supuesto, que es distinto en una persona que entrena, descansa, a una persona que trabaja, 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 entrena, 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 descansa un poco. Ajá.
Siempre Sí, nos porque las dicen que, realidades que se dan en otros países es que estas personas que tienen o son deportistas de alto rendimiento, representan a sus países en competencias internacionales, reciben un sueldo y con ese sueldo le alcanza para vivir y solamente para entrenar. exacto, y de hecho tú vas a otros países, yo me acuerdo que tenía siempre esta conversación con Iván Galás, de muchos años mientras yo vivía en Santiago, y siempre me decía como, Maki, no tenéis que tener otros lados, porque al final estas personas tienen dos manos, dos piernas, entrenan igual. Decía, sí, pero no trabajan igual que yo, pues. No tienen, no se alimentan igual que tienen suplementos, tienen auspicios, tienen sueldo, no están, por ejemplo, pensando en que gastaron con la tarjeta de crédito el pasaje y que si pierden, plata además, ¿cachai? Como, entonces, claro, pues eso da mucha desigualdad en términos deportivos. Exacto. ¿Te da lata de repente que se cuelguen de tu nombre con los logros que tú tenías en el extranjero? ¿Como quiénes, por ejemplo, o en qué sentido? Cuando Como dice la chilena que nos representa, no sé, un alcalde o en la política, o el político de turno. Cuando ellos de sí, pues. repente no ponen nada, no auspician esto, no lo propician, tampoco lo hacen favorable, no lo hacen fácil. De hecho, a mí me pasaba hartas veces que después de ir a competir, las veces que gané Panamericanos, Sudamericanos, y yo siempre les decía, pues que por qué me llamaban después, pues que por qué que querían que el deporte era bacán en Chile, no sé qué, y que cuáles eran los apoyos del Estado, municipio. Después ya no me llamaban más, por supuesto. Pero es que es Ajá. verdad también, pues como se cuelga y habla, en Chile tenemos tantos campeones del mundo, sudamericanas, panamericanas, ¿cachai? Pero eso es como al Estado, no es gracias al Estado. Exacto. Claro. No, es como Maki, todo tu esfuerzo como que al final te lo apropia. Sí, pues hay una apropiación igual de eso, porque no hay ningún apoyo como en el camino, pues es como que alguien se colara en la foto cuando va llegando a la meta, pues súper fome igual. son resultadistas, po, son partes del resultado, pero no partes del proceso. Y además que eso también da una lógica que es muy nefasta en el deporte, que es celebrar solo los triunfos. Y yo lo he mencionado Exacto. hartas veces, pues, que creo que la vida de los deportistas y de las deportistas está hecha de triunfos y de derrotas, pues como el camino del deportista es importante, gane o pierda, como da igual si lograste o no la medalla de oro, de plata, si lograste podio o no. Creo que es muy importante entender que el triunfo y la derrota es parte del proceso deportivo, entonces como colgarse solo de cuando ganáis y entonces cuando perdí, no sé, pues a mí me pasó ahora en el Mundial, pues. Bacán, ya, mundial, todo, bueno, con lo de Luxi fue súper revuelo, pero yo tenía la tremenda presión de ganar porque decía, bueno, si pierdo, van a decir que quizás qué cosa, y al final, claro, saqué segundo lugar, pero yo te aseguro que si yo hubiese ganado el oro, hubiese sido así, pero el manso revuelo. Pero Ujú. claro, como no lo gané, quedó ahí nomás, pues, ¿cachai? No, pues si sales cuarta, no está tratando Claro, de claro, figurar, exacto. de Claro. ocupar la fama de Luxich para ella, Sí, egoístamente. exacto. Eh, Maki, yo te quería hacer esta pregunta y la anoté cuando tú nos confirmaste que iba a estar con nosotros. ¿Tú sientes que ese es uno de los rounds más importantes que has ganado en tu vida? Lo de Luxi, Sí, haberla forrado en la cara al guatón que no quería sus lucas. no sé si es uno de los triunfos más importantes, pero creo que fue muy gratificante hablarle de igual a igual a alguien que se cree dueño del mundo. Ajá. Ujú. También para alguien bien pelienta como yo, que vengo de una población, que estudié el liceo y que para un montón de estas personas somos como puros ordinarios, rotos, que no sabemos hablar y todas esas cosas, poder escribirle y darle una respuesta como de ese tono, ¿cierto? Como no es como no la quiero y chao, sino como no la quiero, pero te voy a decir todas las razones por las cuales no la quiero.
es hablarle de igual a igual, pues yo creo que estas personas no están acostumbradas a que nadie les hable de igual a igual, pues porque probablemente piensa que yo no soy una igual a él. Pues, bueno, yo no soy igual a él tampoco. Que la rechacen. No, Sí. yo no creo que no tienen esa costumbre del rechazo. Sí, pues, que les digan que no, Sí. pues, como es la misma lógica de que todo el mundo le tiene que decir que sí a todo, pues, todo, porque Claro. realmente no son peticiones, son órdenes, pues, ¿cachai? Exacto. Entonces, eso fue bastante gratificante y también me ayudó a conocer a personas muy importantes también. Se me acercaron personas que para mí son muy relevantes, como del mundo político, que han vivido situaciones heavy también, y que han alimentado también mi activismo y mi posibilidad de hacer. Y creo que eso es mucho más bonito que ir a pelear cualquier mundial también. Claro. Cuando nos Sí. conocimos con Oscar, nos conocimos porque Oscar me hizo una entrevista por un proyecto que yo presenté en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Oulu, en Finlandia, para entrar a un magíster, y yo fui aceptado en ese magíster, solamente por un proyecto que yo escribí sobre gamificación educativa y sobre innovación educativa. El tema es que como yo no soy ciudadano de la Unión Europea, soy chileno, tengo nacionalidad chilena, debía pagar un arancel de 10.000 euros. Entonces yo tenía el cupo, me lo gané por las competencias y por escribir un proyecto, no solamente yo, lo hice en conjunto con otros profesionales chilenos, pero no tenía la plata. Y lamentablemente yo no pude juntar 10.000 euros pues, en el plazo de 3 meses. Y no pude estudiar este año ese magíster. Entonces, igual ahí me sentí un poquito identificado con las cosas que te pasaron a ti cuando de repente no podías participar porque no tenías plata para de repente viajar, no tenías los Sí, po. auspicios. Y es súper frustrante saber que tú tenés las competencias, que tú tenés las capacidades, que eres una persona inteligente, pero lamentablemente este mundo lo manda a la plata y si tú no tenés los recursos, no es Era posible nomás, llevar a po. cabo ciertas actividades. Sí, era nomás, Eh, porque finalmente todo se paga, po. Y hay personas que les ha ido súper bien en términos deportivos porque han podido pagar todas las idas a sudamericanos, panamericanos, mundiales, y otras, bueno, yo antes de esta vez había estado seleccionada de 3 veces a mundial, pues probablemente a lo mejor en el segundo o tercer mundial hubiera sacado oro si es que hubiese tenido la posibilidad de ir a todos, Claro. pero también es difícil como enfrentarse a un espacio desconocido. Bueno, creo que ahí se cruza también eso, como entre más compitas, mejor te va a ir. Ojalá no fuese por plata que uno se queda afuera. exacto. Sí, ¿Tú crees que en el futuro van a haber más maquinitas orellanas? ¿Crees que se puedan formar? ¿Crees que la escuela puede ser un espacio vital para la formación de este tipo de deportistas? Oye, ojalá más allá de que hayan más maquinitas, yo creo que la diversidad es hermosa, ojalá que hayan más niñas, más niñas, más niños que puedan crecer libres y que puedan hacer lo que sus corazones les bailen, o sea, si ves y goza con el hacer, que sea eso y que ni el dinero ni las un impedimento, pues yo creo que a mí como profe también eso me haría muy feliz, pues pensar en poder ver, ya sea como coach deportiva o como profe de historia, que las infancias van cumpliendo sus sueños y van pudiendo hacer sin que hayan un montón de muros que les estén cortando los sueños, pues que es lo que ocurre ahora. Ocurre ahora que hay muchos sueños y muy pocas posibilidades de cumplirlos, pues y eso es muy triste para un país. Hay muchos límites también, Maki, en el hecho de que cuando tú vas a competir, compites como hombre o compites como mujer, pero Exacto. quienes están no en esa categoría sufren esa discriminación. Claro, las personas trans hoy día o las personas no binarias no tienen dónde competir, pues, y eso también es súper doloroso porque, por ejemplo, ¿qué le decimos hoy día a un niño o a una niña trans que compita dónde? ¿En qué espacio se va a sentir seguro compitiendo o dónde va a poder competir realmente? ¿O acaso las personas trans no tienen derecho al deporte? Como creo que ahí se cruzan un montón de cosas que son súper complejas como
de poder resolver y que son también por lo mismo súper urgentes. Pues yo creo que nuestra deuda como adultos es hoy día poder darle más respuestas a las niñas, pues, que realmente sea algo que les podamos dar como las oportunidades que nosotras no tuvimos. Pues, y creo que ir estereotipos o esas cajas o decir, bueno, se hace deporte, pero se puede hacer así, de esta forma, es súper importante porque ir desarmando esas cositas nomás. Pues yo creo que de a poquito se va a ir logrando. Estas instancias que promocionas tú, como el pelea como mujer, puede ser la patada de inicio, el puntapié inicial para que se desarrollen muchas más instancias como esa. Sí, pues el pelea como lo queremos retomar, yo creo que ahí va a cambiar de nombre también a propósito de flexiones respecto a las identidades, está permitiendo ruido, ¿no? Porque también las federaciones se van dando cuenta de que hay personas que quieren competir y que no necesariamente se identifican como hombre o como mujer, entonces que es necesario abrir esas cosas, ¿no? Así que para mí, por lo menos, mi forma de enfrentar esto, mi forma de actuar es hacerlo nomás, pues hacerlo, mostrarlo y que tenga que hacer los ruidos que tenga que hacer. Me Bueno, encanta el nombre, me encanta el pelea como mujer. Lo encuentro Sí, que reírse del. Ah, peleas como niñita, golpea sí, como exacto. niñita. Sí. oye, sí, pues sí, es como eso es lo que te decían cuando eres, si era hombre y estabas llorando, un adulto, lo primero que te decía era eso. Hasta ahora todavía pasa que de repente así como, ay, no sé qué, querís niñita. Yo soy pesada igual, como que de repente en la calle o cosas así como, oye, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres? Ay, no, sí, es un decir nomás, pero ya, pero que, como de dónde viene ese decir, porque igual si una niña lo escucha, como cuál es el mensaje también. Quieren menos, quieren menos. Sí, po. Es que yo leía a una autora que decía que como históricamente la mujer es un no hombre para la historia, para la ciencia. Entonces durante mucho tiempo se trató pues como un hombre mal hecho. Y Claro. lo decía a través de la medicina, porque en la medicina eh, así se trataba, pues, como un no hombre, como un hombre que tiene problemas. Entonces la menstruación y un montón de cosas eran cajas negras, po, y Sí, inventaban po. incluso que el útero se movía, que se podía salir si tú andabas a caballo, imagínate, y ese estaba, bueno, No, 1900 ya estaba eso. sí, habían unos dichos así medio raros igual. Los humores, Con tiene humores. a mí me tocó ver en Turquía la cosificación sobre las mujeres, que las mujeres prácticamente en Turquía, un país fundamentalista, no tienen muchos derechos, no tienen casi nada de derecho. Eh, y fue brutal ver ese fenómeno en las mezquitas, que ellas tienen un lugar para estar, no pueden estar en otras partes de la mezquita, siempre tienen que estar cubiertas, no pueden entrar descubiertas. Fue impresionante ver esa cultura de la cosificación solamente por el hecho de ser mujer. Es como un país que está en la Edad Media todavía. Tiene muchas cosas bonitas, pero es un país que está en la Edad Media en muchas cosas, en muchos sentidos. Maki, para ir cerrando, te tengo dos preguntas que hacemos siempre Dime. al final. La primera es que, ¿cómo te hubiese gustado la escuela donde tú estuviste? ¿Cómo te hubiese gustado que hubiese sido la escuela, los profesores, el ambiente? Hoy a mí me hubiese gustado que fuese menos estructurada, menos jerárquica y sobre todo más tierna. Creo que si hay algo que le falta a la educación en este territorio es ternura. Creo que con ternura se podrían solucionar muchas cosas. Ujú. Y la segunda es que, ¿cómo tú te imaginas la educación del futuro? Me la imagino respetuosa de las diversidades de género, de las diversidades funcionales, de las diversidades culturales, de las diversidades lingüísticas. Me la imagino menos edificio, más patio, más parque, más verde, y también más amorosa, como decía. Yo al menos soy una profe que cree en la ternura y creo que por ahí está la clave para aprendizajes más bonitos. Bueno, bueno.
Buena. Qué La ternura gusto, Maki, versus, haber compartido. Dale, Oscar. sí, no la ternura versus, escucha, me gusta la palabra que usaste, ternura, porque también Mm, contrarresta, pero de una forma positiva, el tema del abuso, sí. porque requiere un cariño que, que te comprende, que te da el espacio. Me encantó esa expresión tuya, eso quería destacar. Sí, Sí, y es bacán igual porque nos han enseñado que la pedagogía está desafectada, pues como que no sentimos, no queremos. Y yo creo que lo que más hacemos en un acto pedagógico es amar. Entonces, me parece que la ternura es fundamental también para humanizar esas prácticas. exacto. Totalmente. Y yo soy un ferviente y creo ácidamente en la gamificación educativa y la incorporación del juego dentro de la educación como uno de los ejes centrales para generar motivación y aprendizajes de calidad. Yo digo que si los estudiantes juegan y la pasan bien, son estudiantes que van a querer su escuela. Y eso es lo que necesitamos hoy en día en Chile. Estudiantes que quieran sus escuelas, que vayan Sí. felices a las escuelas, que vayan contentos a las escuelas. Y que, como siempre digo, que los estudiantes digan de la forma en que mi profesor me enseña, es la forma que a mí me gusta aprender. Yo encuentro Ujú. que eso sería fascinante en una educación del futuro. Muchas gracias, Maki Orellana, por compartir esta hora con nosotros aquí en Gracias. SAE, sobreviví a la escuela y contar tu experiencia en educación. Fue tremendamente gratificante para nosotros y yo sé que para muchos de los que nos van a escuchar va a ser un testimonio que les va a servir y que les va a ayudar bastante. Así que nos veremos en otro capítulo de SAE, sobreviví a la escuela. Muchas gracias, que estén bien. Adiós.